Recientemente en la prensa apareció un trabajo bajo la firma del profesor Julio Baleirón Ureña, psicólogo, profesor titular de INTEC, que nos llamó poderosamente la atención, porque el título solo hablaba de llenar una necesidad que, junto a un pequeño sermón que un sacerdote salesiano hiciera desde el púlpito de la iglesia de San Antonio, donde dijo que la educación era un componente que tenía necesariamente tres patas: la familia, el maestro y el Estado. El profesor Baleirón nos habla de que la escuela debe ser repensada, y creo que el sacerdote solo hizo el anunciado, enunció esas tres palabras, pero el profesor detalla el por qué la escuela debe de ser repensada. Repensada nos recuerda una propuesta de Rafael Taveras Rosario, conocido como Fafa Taveras, que dijo que República Dominicana debe ser reinventada. Y no sé por qué pienso en que la educación, como dice el profesor, debe ser por lo menos repensada. Profesor, gracias por estar con nosotros y gracias por el trabajo que vimos. Ahora, la materialización de esos deseos o de esas propuestas están ligadas al sector oficial. En un país en donde la capacitación de maestro pasa a ser un elemento terciario y en donde lo principal en la educación es el consumo de un 4%, o en sueldos o en insumos para los estudiantes. Háblanos de un poquito de su preocupación, profesor. Bueno, antes que nada, agradecer la invitación. A la verdad es un tema, para mí no es un tema nuevo. Yo vengo hace muchos años planteando, incluso desde el ministerio mismo. Yo fui funcionario del Ministerio de Educación por 30 años. Antes trabajaba como consultor. Y desde hace mucho tiempo vengo discutiendo y planteando la necesidad de que tenemos que repensar la escuela. ¿Y en qué sentido? El mundo ha cambiado y ha cambiado radicalmente y va a seguir cambiando. La producción del conocimiento, la disposición del conocimiento es algo real. Antes, ustedes recordarán, yo por lo menos nunca lo olvido, siempre estaba deseoso de saber cuál era aquel libro que tenía el profesor de la universidad debajo del brazo, porque de ahí era que salían las cátedras magistrales, por lo menos en la universidad en que yo estudié, en la Universidad Autónoma, y yo estaba deseoso de eso, loco por saber cuál era el libro, pero el libro lo tenía el profesor, él era el dueño exclusivo del conocimiento. Hoy día el conocimiento es público. El conocimiento está a tiro de yo poner una palabra en uno de esos buscadores que están en las tabletas, que están en los teléfonos, y me salen muchísimas cosas. Usted me recuerda cuando los libros eran muy caros, que íbamos a la universidad y cuando faltábamos a una cátedra, le decíamos a un compañero: consígueme tu cátedra. O habían estudiantes que se dedicaban a tomar apuntes y luego hasta venderlos como cátedra. ¿Usted recuerda esa época o no la vivió? Claro, la viví. Yo tenía 2 compañeros que nos repartíamos a los profesores. Pero eso es alto nivel. Sí. No hablábamos de abajo, ¿verdad? Exactamente. Pero aún así, fíjate que el conocimiento se ha hecho público.
Todavía, sin embargo, que seguimos partiendo de una serie de presunciones que yo creo que hay que cambiarla, hay que mirarla radicalmente. Presuponemos que debemos especificar en un currículum los saberes y las competencias que los niños deben aprender y que el maestro debe enseñar. Y uno dice, pero por Dios, y eso entonces lo estructuramos en un montón de asignaturas que se hace complejo, y se hace complejo incluso porque no siempre, y en el caso, y con mucho tiempo, porque se la dividimos en años también. Y se la dividimos en años, bajo una idea que yo siempre he dicho, no voy a decir que es falsa, pero yo creo que no es muy precisa. Creemos o dividimos la educación en niveles, hablamos de nivel secundario, nivel primario, nivel inicial, y hablamos de grados. Y partimos de la idea de que un niño de primero sabe menos que un niño de segundo, o que un niño de sexto sabe más que un niño de quinto, de un cuarto. Suponemos eso. Suponemos eso. Yo hice una investigación junto con otros amigos y amigas hace ya unos años. Lo hicimos con la Universidad de la Madre y Maestra, INTEC, y la Universidad de Albany, del estado de Nueva York, donde tomamos 200 escuelas a nivel nacional, públicos y privadas. Y medimos lo que el niño debía saber en cuarto de primaria. Lo que él debía saber, lo que el currículum dice que él debía saber. Quisimos medir eso ya en los niños de tercero. Queremos saber qué tanto saben ya los niños de tercero con respecto a lo que debían saber los niños de cuarto, en matemática y en comprensión lectora. Pero lo medimos en cuarto, lo medimos en quinto, los mismos niños, lo medimos en tercero, en cuarto, en quinto, en sexto y en séptimo grado. Todavía en séptimo grado los niños no dominaban lo que debían saber en cuarto de primaria. Wow. No dominaban. El caso de matemática, menos del 50% de las preguntas que le planteamos a los niños de séptimo, de la matemática que debían saber en cuarto, no la dominaban. Profesor, cuando usted habla de tenemos que repensar la escuela, decimos, ok, ustedes hicieron un diagnóstico y determinó que no se estaban logrando los objetivos. Perfecto. Yo tengo dos preguntas. En su propuesta de cómo cambiar el modelo de educación de las escuelas dominicanas, ¿cómo lo cambiaría? ¿Cómo, vamos a suponer, yo lo haría basado, usted está hablando, todo está en un clic, quiere decir que usted, y son muchas materias, que usted tendría un programa, un sistema diferente, ustedes lo han presentado, de cuál sería la propuesta de cómo cambiar. Nada más le vamos a enseñar alfabetización, idioma y a usar la computadora. Y el que aprende eso y la lógica ya puede estar, y luego que se especialice en lo que sea. Y segundo, si ese modelo que ustedes han visto o algo parecido, algún país lo ha aplicado con experiencia. No, modelo como tal no. Ahora, sí podemos decir. Porque yo veo, por ejemplo, en todos los países que yo conozco, más o menos es lo mismo. Los muchachos van al colegio, a la escuela, después van a la universidad, le enseñan materia, le enseñan, tienen grados. Eso es más o menos lo que yo veo en el mundo entero. Pero hoy eso se está cuestionando muy fuertemente. Por ejemplo, yo conocí, inclusive tuve la oportunidad de visitarlo, a Finlandia, y visité varias escuelas de primaria y varias escuelas de secundaria. En Finlandia, en lo que nosotros tenemos como la primaria, digamos que ellos no tienen grados. Ellos sí dicen, un niño que va a llegar hasta los 12 años debería desarrollar tales y cuales competencias. Debería saber leer y leer comprensivamente. Debía también tener cierto manejo de la matemática, del pensamiento lógico matemático, y debería de ir aprendiendo a comunicarse, de aprender a comunicarse. Ellos no tienen grado, ellos dicen, eso es lo que un niño en 12 años tiene que aprender a desarrollar. Usted está tratando un tema que a mí me martilla todos los días, y es lo siguiente. Aquí se habla de analfabetos y analfabetos funcionales. Mire, usted recuerda la época en que la universidad creó el colegio universitario, que era una unidad académica que tenía que ver con rellenar
los espacios que dejaban los bachilleres por llenar. Pero la situación, quitando la universidad, vamos a la escuela, a la primaria, y tú dices, ¿se puede sacar un bachiller técnico? Bueno, esa es otra cosa. Pero ese que usted dijo de 12 años, a veces usted encuentra personas que literalmente no saben leer ni escribir, y el porcentaje es altísimo, eso es lo que más preocupa. Y si hablamos de comprensión, pues la situación es peor. En ese segmento de los 12 años de educación, dividir en 2 periodos de 6 años, en que por lo menos cuando tú te encuentras por ahí una gente que dice, yo hice el 8º curso, pero a veces añade una palabra y dice adelantado o atrasado. Y esos son chistes que nosotros recordamos y tienen su sentido, porque inclusive los profesores lo dividían en aulas, dependiendo de la capacidad que tenían. Estos 2 segmentos de los 12 años de educación, quitando los universitarios, el Estado debe de insistir en esos 12 años y olvidarse de los muchos subsidios que le tienen a las universidades. Mire, yo creo que en esa etapa de la vida hay que entender que son muchos los procesos que se van generando en el desarrollo humano. Por ejemplo, en los primeros años de la vida, en lo que viene siendo el estudio de preescolar, el estudio de nivel inicial, e incluso en prácticamente los primeros 3 grados de la primaria, ese niño y esa niña que están en un proceso, digamos, de contacto socioemocional con la vida, con la familia, con el entorno, tiene que aprender a él mismo descubrirse como una persona que tiene unas emociones, que tiene una serie de maneras que va de su cuerpo, del movimiento, de competencias motoras, tanto de motoras gruesas como es caminar, correr, brincar, como son motoras finas, como puede ser rellenar cositas, escribir. Eso hay que desarrollarlo plenamente en esa etapa. Yo no me preocuparía por otra cosa. El niño tiene que aprender, la niña tiene que aprender a comprenderse a sí mismo, su cuerpo, y a dominar sus emociones. Y saber que, bueno, que yo puedo estar incómodo y yo tengo que manifestar mi incomodidad y aprender eso. Pero también ir creando una cultura del respeto al otro, paulatinamente, lentamente, de una cultura de comunicación sana. Bien. Para mí eso es vital en los primeros años de vida. Profesor, mire, nosotros, en Revista 110, somos un programa que le hemos dado mucha importancia siempre a la educación y síntesis también. Y pensamos como académicos. Y este tema a nosotros nos fascina. Ahora le voy a preguntar al profesor. Usted acaba de decir algo que me ha dejado a mí en shock. Dice, mire, hicimos una prueba, cogimos los estudiantes, el mismo estudiante, del cuarto de primaria, los evaluamos en el 5º, lo evaluamos en el 6º hasta el 7º, como decía así. El mismo estudiante para verificar que ese estudiante aprendió lo que tenía que aprender en cada uno. Y el resultado fue funesto. Le pregunto al académico, en esa evaluación que hicieron, ¿concluyeron en qué? ¿En qué? ¿Falló el niño? ¿Falló el profesor? ¿O falló el sistema? Para determinar cómo resolvemos el problema. Mira, falló el sistema. Y con ello falló la formación docente y por tanto el maestro. Te voy a poner en shock peor todavía. Yo dirigí el Instituto Dominicano de Investigación y Evaluación de la Calidad Educativa durante 10 años en el Ministerio de Educación. En el año 2014, nosotros hicimos un estudio sobre la matemática que el maestro de los primeros grados saben de lo que deben enseñar. O sea, la matemática que el maestro sabe de lo que él enseña, no lo que él debería saber, no lo que él enseña. Lo que él enseña. El 65% de los docentes se quemó. De los docentes, los profesores de los profesores. De los profesores. En una prueba de matemática pensada para niños de primero, segundo, tercero y cuarto.
Claro, no podemos tener estudiantes capaces. Y Oiga lo que estoy diciendo. perdemos en PISA. Fíjense lo que estoy diciendo. Le aplicamos una prueba de matemática, de lo que él enseña, no de lo que él debería saber. Sí. Esa prueba la trabajó, ese estudio lo hizo la que es la rectora del Instituto de Formación Docente. O sea, es una persona, y ella es matemática. Y cuando usted dice matemática, profesor, yo incluiría solo aritmética, porque las otras dos no son... Le voy a decir lo que contenía piensa, sí. la prueba contenía suma, resta, multiplicación, identificación de algunas figuras geométricas, no todas, algunas figuras Es geométricas. fácil. Y el tema más difícil, el tema de decimales, suma, multiplicación y resta de decimales, que en el nivel de esos años se le Deben dan saber. cositas muy sencillas a los muchachos. Bueno, el 65% de los docentes no dominó la prueba. 65%. Profesor. Ese estudio está ahí en la página del instituto. Está en la página. Sí, está en la página. Profesor, pero está bien, hemos vivido ya, creo que se ha vivido una especie de transición en la manera de educar, pero queríamos saber si ya, qué tan avanzados estamos, o si estamos en el momento en el cual a los estudiantes se les enseña a pensar y a deducir, o si estamos todavía muy lejos de eso. Estamos muy lejos de eso. Yo digo que muy lejos de eso. O sea, todavía la educación dominicana todavía sigue siendo muy memorística. De embotellarse cosas. Y de una mala memoria. Sí. No, yo digo que la memoria es algo fundamental. Para yo poder pensar, yo tengo que tener memoria. No, y sirve para embotellarse, ¿verdad? Tú te embotellas algo, te lo aprendes. Y sirve para muchas cosas. Sí, Es decir, sí. yo tengo que tener memoria de muchas cosas para yo poder inclusive pensar. Ahora, la educación nuestra es una educación, como decía Pablo Freire, que tenemos la idea de que el cerebro de la persona es un banco que hay que depositarle cosas, Sí. que hay que llenarlo de conocimiento. No hay que llenarlo de conocimiento. Al niño hay que saberlo, a enseñar a leer, a pensar lo que lee, A buscar a el conocimiento. entender lo que lee, a aplicar lo que lee. ¿Por qué a nosotros nos va mal en la prueba PISA, por ejemplo? Las dos primeras PISA yo estuve en la coordinación de esos dos estudios. Porque PISA no evalúa conocimiento. PISA no es una prueba, no es una prueba curricular, no evalúa conocimiento. PISA lo que evalúa es Competencia. qué tú entiendes, qué tú comprendes. La comprensión. La comprensión lectora. ¿Cómo tú usas el conocimiento? ¿De qué manera tú usas el conocimiento? ¿De qué te sirve el conocimiento? ¿Cómo tú tomas decisiones cuando te ves frente a una situación? Eso es lo que evalúa PISA. Porque PISA dice, a los 15 años, una persona debe saber leer de manera comprensiva. Leer de manera comprensiva. En el mundo de hoy hay que saber leer. Y por eso en PISA tú te encuentras que le ponen en el examen, le ponen una factura para que el niño lea la factura y trate de entender lo que la factura tiene. O una receta médica, como le pone un cuento, para que el niño entienda, lea comprensivamente y pueda tomar decisiones con respecto a esa lectura que tiene. Eso es lo que hace PISA. Pero le digo una cosa, don Julio decía ahorita, el tema del analfabetismo funcional. La prueba PISA, que está hecha para niños y niñas de 15 años, o sea, que están a mitad del bachillerato, esa prueba si se la aplicamos y lo hicimos a profesionales, no le va bien. Ay, Porque mi el madre. gran problema que nosotros tenemos, primero que no desarrollamos en la escuela el hábito por la lectura. No lo desarrollamos. Pero no se motivan, creo. Tampoco. Porque no se motiva, pero también porque el maestro mismo no tiene el hábito de leer. El mismo maestro. Yo tuve hace muchos años con unos 600 docentes maestros, le pregunté cuántos de ellos tenían celulares, todos tenían celulares, cuántos de ellos, cuánto pagaban en promedio por celular, el promedio en aquel momento eran como 500 pesos mensuales por el celular, y ahí mismo le pregunté, ¿cuál fue el último libro que usted se compró? Compró. Ninguno. Ninguno. No, libro, ninguno. Libro. No hay el hábito de la leer. Entonces, si el maestro no tiene el hábito de leer, ¿cómo puede el niño o la motivar. niña interesarse por la lectura? No, es muy difícil. Pero mire, profesor, mire este caso.
me voy a mi casa. Yo soy egresado de la Universidad Nacional Pedro y Ureña, mi esposo también. Mi hijo mayor es de INTEC, egresado de INTEC. Mi hijo segundo es egresado de la Católica Santo Domingo. Y mi tercer hijo es egresado de una universidad en Estados Unidos. Y tengo un nieto que está ahora en bachillerato, en el último año. Y he evaluado, o sea, yo puedo evaluar, y además fui catedrático de una de ellas. He evaluado a nuestra familia en lo que es capacidad, entendimiento, comprensión, y a nosotros mismos como adultos. Para mí, INTEC es una universidad excelente. Tanto aquí como en Estados Unidos, yo lo viví con mi hijo porque las pruebas que eso y además el reconocimiento internacional sobre INTEC ha pasado eso. INTEC. Yo le pregunto, con ese escenario anterior que hemos vivido, de ese estudiante va a pasar, ese estudiante va a la universidad, ese que viene con toda esa laguna, porque aquí entra todo el mundo y todo el mundo sale. Ahora, antes no era así. Llega a INTEC. E INTEC, que tiene un sistema tan riguroso y tan fuerte, que la gente, inclusive mucha gente, no pasa. Pero ¿cómo ustedes logran, con todos esos problemas, crear un profesional de calidad? Como yo creo que lo están haciendo. Mira, en INTEC se caracteriza en gran medida por el rigor. ¿Por él? Por el rigor. Okay. Es decir, el muchacho tiene que leer, tiene que estudiar, tiene que mostrar capacidades. Y por eso, por ejemplo, en la mayoría de las asignaturas que se organizan en INTEC están sobre la base de soluciones de problemas. Por ejemplo, yo le pongo a mis estudiantes, incluso en psicología, situaciones, para que ellos piensen en las situaciones y miren de qué manera esas situaciones pueden ser entendidas. Casos. Psicología es muy complicada, a diferencia de muchas otras áreas del conocimiento, porque en psicología tú tienes el gran problema de que cualquier concepto, tú tienes que tenerlo claro, no existe una sola definición. Es verdad, es verdad. Sino hay múltiples definiciones. Entonces, por ejemplo, tú le dices a un muchacho y le dices aprender. ¿Qué es aprender? Bueno, aprender depende del autor. Entonces, poner al joven a discernir sobre lo que presuponen las ideas. Sí. Yo le insisto mucho a los estudiantes, miren, hay que ver qué es lo que está detrás de cada concepto, cuáles son las presunciones, para uno poder valorar en qué medida yo me afilio a unas presunciones o a otras. Lo mismo que incluso yo tengo una asignatura de intervención psicosocial, y a los muchachos yo les digo, bueno, no vamos a pensar en problemas irreales, vamos a pensar en problemas reales. Vamos a pensar en problemas que en un determinado ámbito existen, en la escuela o en cualquier otro ámbito, o organizaciones. Y vamos a tratar de entender los problemas. Entenderlo desde la perspectiva psicológica en ese sentido. Para que ellos puedan, desde esa perspectiva, y reconocer que no hay una sola manera de mirar los problemas, puedan entonces buscar soluciones. Si yo no soy capaz de crear en los estudiantes esa oportunidad de poder leer la realidad, de poder tratar de entender la realidad y por tanto poder formular soluciones, no voy a poder enseñarle a los muchachos. En lo que viene siendo, digamos, la primaria, los últimos años de la primaria, nuestros niños deben aprender a leer de manera comprensiva, fuertemente aprender a leer. Yo me pondría el énfasis en la lectura. Claro, uno diría, y que manejen otro idioma, perfecto, y que manejen otro idioma, un segundo idioma, un tercer idioma, lo que fueren, pero a leer, a comprender lo que leen. Lo pongo en contacto con la novela, lo pongo en contacto con fragmentos del conocimiento científico, lo pongo en contacto con situaciones del periódico, de la vida diaria. ¿Y usted no incluiría fuera de la lectura, por ejemplo, algún tipo de capacidades básicas, hablando, por ejemplo, matemática? Claro. Tal vez yo, por ejemplo, yo digo siempre, señores, volvamos atrás, vamos a dejar... uno tiene ya una edad que puede decir hasta dónde los conocimientos que yo aprendí en matemática lo usa todo el mundo toda su vida. Yo digo, aprendí a multiplicar, a sumar, a restar, a dividir y ciertas cosas hasta ahí. Pero hay cosas que tú dices, cuando tú te vas al cálculo, a la geometría, a la trigonometría, yo sacara eso, a la lógica, aprendo a leer, y a menos que usted vaya a ser ingeniero o que vaya a ser físico.
Totalmente. Pero todo es básico. Yo tengo una amiga que ella es del área de la matemática, estudió matemática pura. Ella es maestra de forma a maestro. Y ella dice, hay que matematizar la realidad. Es decir, la matemática es un lenguaje. Oye, Es utilizar la matemática para comprender la realidad. ¿Es así? Nosotros usamos la matemática desde que nos levantamos, estamos usando la matemática. es- Cuando yo estoy mirando el horario y las horas y el desplazamiento, por dónde me voy a ir, yo estoy aplicando matemáticas. sí. Que no se expresa como matemática, bueno, eso es otra cosa. Sí. Pero usamos la matemática. Y mucha gente dice, a mí no me gustan las matemáticas. ¿Te acuerdas? Muchos muchachos dicen eso. Pero mire, hay un tema que yo me pongo a pensar ahora. Por ejemplo, los estudiantes que son de la escuela básica, el papá regularmente está en contacto con el profesor, con la academia, que lo invitan a esto, a aquella cosa, y uno le da con más seguimiento a los muchachos. Pero después que entran a la universidad, ya son mayores de edad, son adultos, ¿verdad? Entonces como que uno lo suelta, ¿verdad? Y no hay un contacto nunca entre las universidades con sus padres. Y pasó algo interesante, y lo digo el ejemplo mío en particular. Mi hijo mayor hizo una maestría en Estados Unidos, y yo fui a la universidad, dijo, yo quiero ir a la universidad, pues yo soy académico, a conocer la universidad y conocer los profesores. Y cogí un viaje y fui a Estados Unidos, hice una cita, y el profesor, el jefe de área me dice, le dijo, oh sí, que venga tu papá, hablamos 5 o 10 minutos. Nos sentamos y duramos hora y media hablando con el académico. Y el tipo sorprendido, digo, yo también soy académico, yo quiero saber en base a qué esta universidad tiene sus parámetros y todas estas cosas. Y ese nivel que tiene a nivel internacional. Además, mi hijo va a hacer una maestría aquí. Eso no es un muchacho, ¿eh? Eso no es un muchacho. Tenía 39 años en ese momento. Pero yo quiero también estar. Y ellos se sorprendieron. Y me tomaron fotos y pusieron en la revista. O sea, un papá preocupado. Y yo creo que uno debería hacer eso. Y no lo hacemos. Claro. Yo he tenido en INTEC varias oportunidades de contacto con los padres. Una porque hace unos años yo dirigí en ese momento la carrera de psicología y los estudiantes me pidieron, un grupo de estudiantes me pidieron que por qué no hacíamos una reunión con los padres. Y yo decía, ¿ustedes quieren reunirse con los padres? Pero ¿y para qué eso? Porque eso, bajo el principio de que usted está en la universidad y usted tiene que ser autónomo y responsable, Exacto. pero bueno, reunámonos con los padres. Sí. Y nos reunimos con los padres. Y fue interesante, ¿No es verdad que sí? Sí. porque fue fortalecer en los padres, hacerles sentir que ellos tenían que admitir que ya a nivel de la universidad, el joven tiene que ser autónomo y responsable. En algunos casos, Pero en algunos además- colegios le van diciendo a los muchachos, señores, ya están a 1 año o a 2 años de entrar a la universidad y la Exacto. universidad no llama a papá. No llama a papá. No Eso- llama Pero, que pero mire, tienen que pero esos números deberían preocuparle a los padres. Claro. Y uno debería participar en eso primero, porque yo creo que es un problema, porque estamos produciendo profesionales que no son capaces. Profesor, ¿cuándo acciones, este tipo de trabajo, de propuestas, se han planteado al sistema, se están evaluando? Ahora, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que nosotros se está considerando la fusión de los ministerios de educación y educación superior. Sí. Y tú dirías, bueno, este es un buen momento para repensar la escuela, para llevarlo desde el niño hasta la educación superior, todo esto, y que sea una capacitación de maestro, algo integral con lo que tiene que ver con el modelo educativo. Entonces, ¿se ha consultado Por lo menos o se ha presentado? Por lo menos estas cosas se conocen. Si yo tengo algo, todas las cosas que yo en sentido general escribo en materia educativa, yo todas esas cosas las doy a conocer, incluso a las mismas autoridades. El ministro actualmente recibe los artículos. He tenido conversaciones con él, somos conocidos. Lo he planteado en muchos eventos, cuando estuve en educación lo planteé muchas veces, este problema. Y le digo, todavía no es solamente repensar la escuela, para mí es la excusa, es repensar el sistema educativo, que no es solo educación básica y universidad, es también educación técnica, es formación Y técnica. en el medio. Que nosotros necesitamos crear un sistema que no necesariamente significa unificar ministerios, puede ser, eso creo que se puede contemplar. Un sistema integra órganos, integra instituciones. Muy bien pudiera permanecer el Ministerio
de Educación Básica y el Ministerio de Educación Superior. Sí, esos son modelos. Yo le hablo Pero del modelo. tiene que crear un sistema. Un sistema donde yo pueda transitar por él con flexibilidad. Por ejemplo, yo puedo empezar a estudiar una carrera universitaria, pero de pronto me interesa algo de lo técnico. ¿Por qué yo no puedo transitar con facilidad hacia el ámbito técnico? Eso lo he conversado con el profesor Santos. Inclusive tú puedes salir de la escuela, en bachillerato, con cierta capacidad. Y tú decidí, yo me gustó más esta área, y algo técnico. ¿Usted conoció la Escuela República Dominicana? Claro, La Escuela República claro. Dominicana, yo hice la Villajuana, primaria. Yo hice la Villajuana. primaria en la Escuela República Dominicana. En la Escuela República Dominicana habían 4 talleres. Había un taller de repujado de piel, había un taller de electricidad, había un taller de banistería y había un taller de carpintería. Yo pasé por los 4 talleres. La primera estufa eléctrica de una hornilla que mi madre la recibió de regalo de madre, la hice yo en 4º de primaria. Oye, eso. Y Bien. esa hornilla duró en mi casa Bien, muchísimo tiempo. finalmente, profesor, tenemos un tema, la familia. ¿Cuándo ese niño debe de salir a la escuela desde su punto de vista? Debe de salir de la casa a la familia, de la familia a la escuela. ¿En qué periodo debe de ir desde que ya, porque aquí lo mandamos para podernos a trabajar, pero cuándo debe de ir y cuál es el rol de la familia en todo este modelo educativo suyo? Ese es un tema importante. Ese es un tema importante. Fíjate que eso cambia de un país a otro. Hay países donde el niño entra a la escuela hacia los 6 o los 7 años. ¿Pero por qué? Porque tienen familias alfabetizadas y familias donde se asegura que el niño aprende a leer en la casa, en la familia. En el caso nuestro, donde tú tienes una familia, una amplia porción de la familia que son pobres, que por tanto son analfabetas, quedarse ahí es un problema. Quedarse ahí es un problema. La escuela debería ser la oportunidad para que esos niños puedan romper con la limitación que le va a dar la familia. En ese sentido, yo creo que ese es un tema que hay que discutirlo. Y por eso, de hecho, en nuestro ambiente se ve la necesidad de que el niño entre a temprana edad. Además de otros factores que son importantes, como son toda la situación de violencia, toda la situación que hay en las escuelas. O sea, que ese tema hay que tomarlo en consideración. O sea, en Finlandia el niño puede entrar a los 6 años. En Suecia creo que a los 7. Sí, pero tienen familia. Por ejemplo, yo recuerdo que estando en Finlandia me dice la amiga que tengo allí en Finlandia, me dice, bueno, hubo una época donde una pareja no podía, para poderse casar, tenía que ser que ambos estuvieran alfabetizados. Si no saben dominar, no pueden casarse. Porque tienen la responsabilidad de que el niño y la niña en la casa aprendan. Y no es, eso no es exclusión, ¿no? Sí, pero parte del sistema. fíjate, brevemente nada más, en Finlandia y en Dinamarca, si ellos le bajan los impuestos, ellos hacen una huelga. A rebella. También. Eso. Te dejo algo. Sí. En ese caso es el caso de estudio. La escuela en Finlandia se estructuró, y en los países nórdicos en sentido general, ha sido pensada y estructurada para que los niños de los hijos ricos estudien en la escuela. Exacto. Y eso obligue a que la escuela sea eficiente. Así es. No, la escuela ya todo el mundo lo tiene derecho, es gratis. Es igual para todo el mundo. Sí, así es. ¿Es distribución? Bien, agradecemos por acá la presencia suya, Julio Valerón Ureña, psicólogo Hay y que profesor seguirlo titular de invitando, hay INTEC. que seguirlo invitando. Aprendemos mucho con él. Sí. Gracias, profesor. ¿Cómo no? Gracias a ustedes. Bien.